Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Oh. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar.
Muy buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de comunión, de devoción, de reunión virtual para celebrar la vida, para dar gracias a nuestro Dios que nos confía un día más, que nos confió un día más. Y hoy pues espero que hayan regresado con bien los que ya regresaron y los que no pues que lleguen con bien a casa y los que estaban ahí pues que estén tranquilos, que estén reunidos, que estén contentos, que tengan la provisión necesaria para su bienestar, incluso para poder compartir. Pero qué bueno que a esta hora del día podamos todavía tener un tiempo de devoción, de meditación espiritual, para aprender algo más o para fortalecer algo que ya tenemos en nuestro corazón. Y qué más y qué mejor que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Aquí están. En esta oportunidad quisiera compartirles un versículo de un salmo y siempre voy a leer otros dos versículos de los mismos salmos, pero dentro del comentario. Y es un versículo muy pequeño del Salmo 56. Salmo 56, a muchos nos gustan los salmos, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos situaciones difíciles, cuando tenemos temores, cuando estamos preocupados, pues nos gustan los salmos cuando estamos tristes, para consolación, para fortalecimiento. Gracias a Dios por los salmos. Bueno, los salmos no fueron escritos solamente por el rey David. Participó ahí Moisés, participó Asaf, participaron unos 2 o 3 más, creo yo. Pero en esta oportunidad vamos a meditar sobre un salmo y una circunstancia que tenía el salmista David. Usted ya sabe que en nuestras pláticas bíblicas es muy común que mencionemos ya sea al pueblo de Israel o al rey David. Pero hay otros personajes también, por supuesto, ¿verdad? Y sobre todos ellos, la Biblia es cristocéntrica. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. De él vamos a hablar un momentito también en esta oportunidad. Salmo 56 vamos a preparar y un solo versículo, versículo 3. Salmo 56, 3. Dice, en esta versión dice: en el día que temo, yo en él confío. Eso es todo. Es el rey David confesando eso. En el día que temo, yo en él confío. Otra versión dice más o menos así: cuando tengo miedo, yo confío en Dios. Esto incluso para los niños es una gran bendición. Usted sabe que los niños padecen de temor muchas veces, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ellos puedan aprender esto de memoria. Incluso hay cantitos infantiles ya que hablan de esto. En el día que temo, yo en ti confío. Ahora, como para los niños la palabra temer no es tan común, pues entonces se les dice la otra versión, ¿verdad? En el día que tengo miedo, o en la noche que tengo miedo, o en el tiempo que tengo miedo, yo en ti confío, Jesús. Eso es poderoso para nuestros hijitos y también para nosotros. Acompáñenme a orar y luego meditamos un poquito este pequeño versículo que dice: en el día que temo, yo en ti confío. Padre nuestro que nos das la vida, que eres fuente de vida, que eres fuente de luz, que eres fuente de amor, que eres fuente de verdad, que eres Señor de belleza, de santidad. Bendito tu nombre, Señor, Dios justo y bueno. Muchas gracias te damos porque nos confías la vida. Muchas gracias porque nos confiaste este día. Y gracias porque ahora nos podemos reunir a través de este medio para celebrarte a ti, para darte gracias en el nombre de Jesús, como nos dicta tu palabra. En el nombre de Jesucristo, quien tiene todos los méritos para contigo, que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Muchas gracias, bendito Señor. Condúcenos, por favor, en este tiempo de meditación para que salgamos bendecidos de haber invertido este tiempecito con algo de la palabra tuya. Palabra de poder, palabra de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Bueno, hablemos un poquito de David, del rey David, del salmista David. Cuando él escribió este salmo,
no mucho tiempo atrás, sí le estoy hablando de años, pero no era tanto tiempo atrás, él era un adolescente y él entonaba cantos para Dios en los campos de Belén. Allá él era el pastorcito, era el menor de los hermanos varones de esa familia de Isaí, y a él le tocaba pues pastorear las ovejas, que era el trabajo que los demás despreciaban. Ahí él no se amargaba, él se deleitaba en aquellos campos, en aquella tranquilidad, y mientras cuidaba las ovejas de su papá y ellas pastaban y se alimentaban, él se deleitaba con el arpa cantando para Dios, cantando para Dios. Bueno, pero pasado un tiempo, llegó un llamado de Dios para este jovencito. Y mediante esa oportunidad, él tuvo que estar en el ejército del rey Saúl, que era el rey en ese tiempo. Y por ese llamado, a él le tocó el privilegio y tuvo la oportunidad tremenda de alcanzar una resonante victoria sobre el colosal enemigo de Israel, que era un filisteo, un paladín gigantesco llamado Goliat. De eso hasta nuestros niños conocen la historia. Esa victoria que David obtuvo, no por sí mismo, sino por su fe en Dios, porque él en todo momento se encomendó al Todopoderoso y dijo que esa victoria iba a ser en nombre y para gloria del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel. Eso le trajo a él cánticos de las doncellas de Jerusalén. Las doncellas salieron a cantar, a celebrar la victoria de este jovencito, mancebito, pequeño todavía. Esos fueron tiempos de gloria para este joven. Y por cierto, menciono ya gloria porque el temita que estamos compartiendo hoy le puse glorias y sombras. Glorias y sombras. Le repito, ese tiempo de victoria, ese inicio, para David fue tiempo de gloria, como él no lo había experimentado. Pero de repente, todo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar porque en aquellos días de gloria, de pronto, porque él se quedó al servicio del rey de Israel, como músico. Después de unos días, todo comenzó a cambiar, porque después de que él era tan admirado por el ejército, apreciado por el pueblo, ahora resulta que por un espíritu maligno que comenzó a operar y a actuar en el rey Saúl, le metió celos al rey Saúl por causa de la gloria que tenía este muchacho, y entonces comenzó a intentar asesinarlo. Eso provocó que David, siendo joven, recién casado, tuvo que alejarse hacia el desierto y anduvo de desierto en desierto huyendo, porque el rey Saúl, con sus mejores escuadrones del ejército, lo estaba persiguiendo para asesinarlo, porque vio en él un rival que le podría quitar el trono. Así que está huyendo ahora David, posible con lágrimas, posiblemente con dudas, posiblemente con preguntas. Ahora está en tiempos de sombra. Ya no está en el palacio, en los mármoles, en los cortinajes, en las reverencias del ejército, en la admiración de las doncellas y del pueblo. Ya no. Ahora está en el desierto. Ahora está huyendo de cueva en cueva, de lugar en lugar, porque el enemigo, que ahora es enemigo del rey, lo anda persiguiendo con ánimos de asesinarlo. Seguramente David diría posiblemente David diría en algún momento: Dios mío, ¿en dónde está aquella gloria? ¿En dónde está aquel llamamiento? ¿En dónde están aquellas promesas? ¿Dónde están? Ahora solo sombras veo, solo sombras estoy viendo. Ahora temor, duda. Incluso llegó un tiempo en el que se tuvo que exiliar hacia campos filisteos a los que él había combatido. Y ahí tuvo que portarse como que si era un limitado en su memoria, y resultó mintiendo incluso. Él estaba derrumbado.
Pero en ese estado de desolación, de peligros, de tristeza, de miedo en las noches, de hambre en los días, sin familia y en el desierto peligroso, por la gracia de Dios, a este jovencito, en medio de su dolor y en medio de su temor, el Señor le permitió inspirarse para escribir los más hermosos salmos que la humanidad haya podido leer. Dentro de esos salmos está este Salmo 56, en donde solamente en el versículo número 3 que leímos, está diciendo una declaración poderosa. En el día en que temo, yo en ti confío. Eso fue prácticamente un trozo de oración de la que él hizo delante de Dios en esas huidas que él tenía, en las oscuridades tremendas, en los peligros, en los ruidos, en los riesgos, en aquella soledad. Ahí escribió él, en eso escribió él el Salmo, también el 55. Y en ese Salmo 55, que es el anterior, ¿verdad? Él escribió un consejo para la humanidad de todos los tiempos. En el versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga. La otra versión dice, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mire qué declaración de fe más tremenda. Él se consideraba justo, porque él era justo. No era injusto, no era impío, no era delincuente, no era incrédulo, no era idólatra, no. Era un muchacho correcto. En uno de los libros de Samuel habla de todas las cualidades de ese muchacho tan especial, dentro de todo lo que tenía. Le mencionan 6 cualidades en uno de los libros de Samuel y la última cualidad que se enlista ahí dentro de las 7 dice, y Dios está con él. Eso lo hacía santo, lo hacía justo. Sin embargo, está hundido, caído, derrumbado en las sombras después de haber tenido tiempos de gloria. Pero ahí él saca la declaración, un consejo para la humanidad y para los creyentes especialmente, y de ahí declara su fe cuando dice, yo sé que mi Dios no dejará para siempre caído al justo, lo va a levantar. Y también en el Salmo 56 que estamos leyendo, el versículo 3, en el versículo 9, en la segunda parte, él dice, esto sé, Dios está por mí. En otra versión dice, estoy convencido que Dios está de mi parte. Mire qué declaración de fe más hermosa. Yo sé que en medio de las situaciones que estoy pasando, que las sombras que estoy viendo, de los peligros que estoy enfrentando, yo sé que mi Dios no me va a dejar caído y yo sé que Dios está de mi lado. ¿Qué le parece? Tremendo, hermoso. Y se lo digo porque seguramente pues a todos nos toca pasar. Hemos tenido tal vez tiempos buenos y de repente tiempos adversos. Vamos a comentar de eso en un momentito. Pero hablemos de Jesús. No se debe de dejar de hablar de Jesús. Nuestro Señor Jesús también experimentó todo eso. Experimentó mucho más. Él vivió tiempos de gloria cuando enseñaba y veía aquellos corazones que como una vez se lo revelaron 2 de sus discípulos. Sentíamos que se inflamaba nuestro corazón cuando nos abrías la palabra. Él no abría ninguna Biblia, ningún rollo. Él era la palabra. Él hablaba la palabra de Dios. De él fluía la palabra de Dios. Y cuando él enseñaba, él veía que aquellos corazones sencillos, pues se emocionaban, se alumbraban. Esos corazones sencillos. Claro, los legalistas, los religiosos falsos, lo que mostraban eran unas cejas fruncidas, incredulidad, murmuración, duda. Pero la gente sencilla, la gente creyente, se encendía de amor, de emoción, de fe, de esperanza. Pero no solamente tenía tiempos de gloria cuando enseñaba, porque no solamente enseñaba, sanaba a los enfermos.
¿Y qué pasaba? Pues gritos de impacto. La Biblia menciona en el Nuevo Testamento algunas veces cuando dice, y estando atónitos, era una frase para decir impactados por lo que veían, tremendos milagros, y el Señor se gozaba, eran tiempos de gloria, cuando limpiaba a los leprosos, cosa imposible, los limpiaba, cuando liberaba cautivos que estaban endemoniados, y los liberaba, después de un momento poderoso, y rabioso de los demonios, soltaban a la víctima y lo dejaban como muerto, o la dejaban como muerta, pero el Señor la levantaba ya libre para comenzar de nuevo y para no permitir una situación como esa después. Y cuando levantó a los muertos, cuando levantó a aquella jovencita que le dijo Talita Cumi, 12 años de edad, se había fallecido, cuando levantó a aquel jovencito de la aldea de Naín, que ya lo llevaban a sepultar, de ahí lo levantó. Y cuando llamó a Lázaro de la cueva donde lo habían metido 4 días antes, ya su cuerpo estaba completamente en descomposición. Y la gente, me imagino yo, los gritos, los alaridos de gloria, de emoción, de alabanza. Y eso al Señor se gozaba con eso. Eran tiempos de gloria. En ese tiempo al Señor Jesús unos le llamaban maestro. Otros le decían hijo de David, creyendo proféticamente que él era el Mesías. Otros más lo llamaban amigo. Y unos pocos lo reconocían y le llamaban Señor. Señor. Porque percibían que había gloria en él, gloria que no era de esta tierra. Y no entendían bien de qué se trataba, pero le decían Señor, creyendo ya en él como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios que estaba en esta tierra. Y muchos, cuando él entró en Jerusalén, en lo que se le llama la entrada de Victoria, o algunos lo tienen identificado como el Domingo de Ramos, miles le cantaron, Hosanna, o si no le cantaron, gritaban, Hosanna, Hosanna, que quiere decir, sálvanos, Señor, sálvanos, Hosanna, era una alabanza, miles le cantaron, y eso era tiempos hermosos de gozo, de sonrisa, aunque de batalla siempre. Pero también de pronto las sombras lo rodearon. Cuando los seres malignos, invisibles, usando personas ingratas e incrédulas, lo atacaron fieramente, después de que algunos de ellos gritaron, Hosanna, le estaban entre la multitud gritándole a Pilato y diciéndole, crucifícale, crucifícale. Porque no obstante que fueron bendecidos, se sentían como frustrados porque habían entendido, según ellos, habían creído que Él había venido para librarlos del yugo romano. Y no, ciertamente ha de haber sido un tiempo muy desagradable, muy doloroso. Pero Él vino para librarnos de algo peor, librarnos del infierno, del pecado que nos lleva al infierno, a condenación. Y nos vino para librar no solamente por su palabra, por su luz, sino nos vino a librar pagando el rescate conforme a la justicia del Padre, a la justicia de Dios, entregando su vida por nuestras vidas, porque los que teníamos que morir para siempre y estar en la condenación éramos nosotros por causa de estar completamente contaminados y cundidos de pecado como leprosos espirituales. Sin embargo, como no entendieron su misión redentora, entonces gritaron, crucifícale, crucifícale. Tiempos de gloria y tiempos de sombra. Lo vimos en el rey David, lo vimos en nuestro Señor Jesús. Y podríamos hablar de otros personajes, como Moisés, que tuvo tiempos así, como Abraham, que tuvo tiempos así, como Elías, que tuvo tiempos así. Podríamos hablar de muchos, incluso el apóstol Pablo, y podríamos hablar de más personajes o de mujeres como Noemí, como Esther, solo que ella tuvo primero los tiempos de sombras y después tuvo los tiempos de gloria, y en medio de los tiempos de gloria tuvo unas sombras terribles, pero después volvió la gloria a la vida de Esther. En fin, y la Virgen María, ¿por qué no, verdad? Ella cuando veía a su hijo crecer, cuando comenzó a ver a su hijo predicar, cuando comenzó a ver el poder del hijo que le había confiado el Dios eterno,
Cuando lo veía ahí, fueron tiempos de gloria para ella. Pero luego cuando lo vio morir en la cruz, tiempos de sombra para ella, ¿verdad? O sea, podríamos mencionar más. Pero mencionémonos a nosotros, porque de eso tiene propósito también la palabra de Dios. Es para nosotros también, ahora. Y nosotros también tenemos tiempos de gloria a veces, cuando todo nos sale bien, cuando hay salud, cuando hay economía, cuando hay armonía, cuando hay seguridad, cuando hay facilidades, cuando hay mejoras. Son tiempos hermosos que nosotros los sentimos como de gloria, cuando tenemos aquellas oportunidades de estar en lugares hermosos, descansando unos días o qué sé yo. Son tiempos hermosos de gloria en que comemos bien y todo lo demás. Pero también el Señor nos comprende y se goza cuando nosotros estamos en tiempos de gloria, o como cuando nosotros estamos en el culto, ¿verdad? Estamos en el culto alabando al Señor. Cuando somos tocados y conmovidos en nuestro corazón y se nos derraman las lágrimas de gozo, o tal vez de esperanza, ¿verdad? Tal vez porque ya nos vino la fortaleza, ya nos regresó la paz del corazón después de tener alguna preocupación o alguna tristeza. Son tiempos de gloria. Sin embargo, también vivimos tiempos de sombra. Y cuando esos tiempos de sombra llegan, nos confundimos, nos desanimamos, porque podría ser, como el caso de David, que podría haberse preguntado, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, si estoy obedeciendo a mi Dios, si yo lo estoy honrando con mi testimonio, ¿por qué me pasa eso? Y a nosotros también nos puede venir esa pregunta, cuando nosotros esperamos que, creyendo y considerando que estamos en obediencia al Señor y a su palabra, que estamos en una conducta ética correcta, que estamos siendo sinceros, transparentes, que estamos siendo obedientes al Señor. Aún así nos vienen adversidades. Entonces nosotros nos sentimos como en sombras y puede caernos un poco de desánimo, de dudas, tal vez un poco de incredulidad, como le pasó a Asaf, uno de los escritores de los Salmos. El Salmo 73, que ya hemos comentado con algunos, si usted no lo había visto, el Salmo 73, este Asaf era un hombre de entusiasmo, era un músico, y él siempre le tocaba los instrumentos de aquel tiempo que tenían que ver con el ritmo. Imagínese usted el ánimo de ese varón. Y él escribió varios salmos. Y uno de los salmos, el 73, se le ve desanimado, se le ve como derrumbado. Dice cómo es que el impío, o sea, la gente mala, la gente desobediente a Dios, la gente incrédula, cómo es, dice, que esa gente prospera. Yo se lo estoy parafraseando, usted lo puede ver por su cuenta en el Salmo 73. Y sin embargo dice, yo que estoy procurando el bien, solo palo recibo. Y entonces dije yo, dice Asaf, ¿verdad? Dije yo, pero ¿por qué pasa así? Y más adelante él también dice, ¿verdad? Yo no entendía, de verdad que no entendía hasta que entré en la casa de Dios, dice Asaf. Cuando entré en la casa de Dios, entendí que los que viven para hacer el mal, que los que no se convierten, que los que son incrédulos, que hacen daño y daño desde la vida hasta la muerte, dice, son como la paja para el fuego. Mientras que los que procuramos la obediencia al Señor y hacer lo correcto, pues tenemos la esperanza diferente, una esperanza diferente. En el Salmo 56, 3, para finalizar, el Señor inspira a David para que David, en medio de lo que está viviendo, volvimos, ¿verdad?, de Jesús a David. Al Señor Jesús el Señor Jesús se necesitan todos los estudios del mundo para poder sacar todas las riquezas de él. Él no desobedeció, él no pecó, él es santo, él es el Hijo de Dios, él es santo, santo, santo. Pero como estamos comentando un poco de David, pues aquí, ya inspirado por el Espíritu Santo, él nos da el consejo, dice,
en el día que temo, porque eso era lo que lo perseguía siempre, es que no lo andaba persiguiendo un hombre, lo andaba persiguiendo un ejército entero, el ejército de Israel, eficientísimos, esos para matarlo a un hombre. Entonces él dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo, mi Dios, en ti confío. Y él nos da este consejo. Así que cuando confiamos en Dios, fíjese que a David le había tocado, tengo unos pocos minutos ya, a David le había tocado en sus huidas, se encontró con un lugar como de retiro de sacerdotes, un lugar en el campo. Era ahí casa de Dios. Ahí entró y ahí no expuso toda su causa. Solamente pidió si no había por ahí algo de alimento. Y entonces ahí recibió alimento y recibió incluso un armamento para que anduviera por lo menos algo protegido, que fue la espada de Goliat, la que le dieron ahí. Y cuando nosotros estamos así, con tiempos de sombras, de temores, de tristezas, de dolores, de dudas, de escasez, de enfermedad, entonces hay que declarar esto. En el día que temo, yo en ti confío, Señor, porque yo sé que tú no dejarás para siempre caído al justo. Yo sé que tú estás de mi lado. Yo sé que estás de mi lado, porque yo estoy contigo. Nuestro Señor Jesucristo nos ofrece agua a través de su palabra, alimento espiritual a través de su palabra, aliento a través de su Santo Espíritu, para enfrentar los tiempos adversos. También de que no desmayemos en los desiertos que nos toque vivir. Cuando uno siente que hay peligro, cuando hay carestía, cuando no hay comprensión, cuando hay temores, lo que ocurre en un desierto, cuando hay soledad, en fin. Entonces, Él no quiere que desmayemos ahí, sino que nosotros confiemos en Él, confiemos en Él. Pero también, cuando tenemos tiempos buenos, lo que Él quiere es que los agradezcamos, que los reconozcamos y que los compartamos para que otros que no estén en la situación de nosotros puedan recibir de nosotros un abrazo, una palabra, un apoyo de algo, una palabra de fe, puedan recibir una intercesión, qué sé yo, que los compartamos, porque nuestro Señor Jesucristo, en medio de su dolor inmenso, en la cruz del Calvario, después de haber vivido las sombras que le tocó vivir para darle gloria a los salvados, dentro de los que estamos incluidos y ya lo recibimos en nuestro corazón, nos dio vida y nos dio gloria, aunque a Él le tocaron sombras y muerte. Pero antes de morir, Él dijo, consumado es, hecho está, victoria total. Entonces, que nosotros pudiéramos decir al Señor el día que ya nos toque entregar cuentas, Señor, consumado es. Porque en el tiempo de la adversidad, yo confié en ti. Y en el tiempo de la bonanza, yo compartí de ti. Y qué bendición que así pueda ser nuestra satisfacción día a día, para que en aquel día podamos también decir, consumado es. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Muchísimas gracias. Esperamos que este tema le haya bendecido. Se llamó Glorias y Sombras. Y si el Señor nos permite, compartiremos uno más el domingo o el siguiente miércoles, si el Señor nos da vida. Y mientras tanto, algunos de ustedes recibiendo devocionales, por favor, compártanlos con sus contactos para que otros también puedan tener la delicia que nosotros tenemos de tener palabra revelada para nuestro bien y para nuestro futuro. Que el Señor les bendiga y oremos por sus necesidades. Padre Santo y bueno, primeramente quiero rogarte que esta palabra bendita, que estos comentarios sean santificados por ti y que sean, Señor, de bendición para los que estuvieron o para los que estarán ahí, conectados o en la página. Y también te ruego por las necesidades de ellos, bendito Señor. Si algunos están en tiempos de sombras, que puedan decir, como tu siervo David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y yo sé que un día en tu casa viviré. Ayúdalos, Señor. Concédeles lo de sus necesidades conforme a su fe y conforme a las riquezas de la gloria tuya. Y para la gloria tuya,
en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, un abrazo y si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar pronto. Hasta entonces.